Antes de ver el concepto de matriz A, vamos a retomar un poco lo que era esa estructura con una barra transversalmente rígida. Como vemos en esto, para aquellos que trataron de hacer la imagen que les explicaba, este caso, cuando teníamos el desplazamiento unitario en Q2, es decir, buscábamos esa deformada elemental, vemos que la barra no presenta ninguna deformación transversal, es decir, ninguna curvatura. Por lo tanto, el desplazamiento vertical de C queda dependiendo del desplazamiento vertical de B. Y esta es la imagen la imagen real que debería quedar. Ahora sí, volvemos al concepto de matriz A. Bueno, como hemos visto, y hablamos un poco de ello en la introducción a la materia, sabemos que para las estructuras hiperestáticas, los desplazamientos de los nodos y las deformaciones en los elementos tienen una estrecha relación con las solicitaciones y los esfuerzos que se producen en los elementos. De una forma muy genérica, sabemos que la relación que guarda los esfuerzos que se aplican en las coordenadas generalizadas de una estructura con los desplazamientos que se producen en esas mismas coordenadas generalizadas se define como matriz de rigidez. Es decir, la rigidez de una estructura es la relación que guarda las fuerzas aplicadas sobre ella con los desplazamientos que se generan. ¿Qué ocurre? Esta, en este caso, es una matriz porque bajo el sistema de coordenadas generalizadas, las cargas que se aplican a ese sistema y los desplazamientos que se producen en esas mismas coordenadas están relacionados a través de esta matriz. Entendiendo ese concepto de matriz de rigidez, que veremos cuando veamos método de las fuerzas, sabemos que desde el punto de vista del análisis matricial de estructura, para hallar esa matriz de rigidez, primero debemos hallar la matriz K. Y aquí yace la matriz A, perdón. Y en esto yace la importancia de esta matriz, de la matriz A. Pues a través de esta matriz podemos realizar el análisis de o encontrar esa matriz de rigidez y realizar el análisis matricial de estructura, que es el método o la metodología que siguen la mayoría de los programas de cálculo estructural para poder realizar los cálculos de un punto de vista numérico. Ahora, ¿qué es en sí la matriz A? La matriz A es denominada matriz geométrica porque establece la relación geométrica entre los desplazamientos de las juntas Q, es decir, nuestro sistema de coordenadas generalizadas Q, con el sistema de deformaciones internas de elementos o sistema P, es decir, el sistema de local de deformaciones o desplazamientos de extremos en los miembros, de cada uno de los miembros. Es tal que la matriz A queda definida como que el sistema P o deformaciones en los miembros va a ser igual a la matriz A por los desplazamientos en la junta. ¿Qué implica esto? Que si P es el sistema de coordenadas locales y Q el sistema de coordenadas generalizado, A es un sistema de cambio de base o espacio vectorial que transforma, que coordina la matriz o el sistema de coordenadas global al sistema de coordenadas local. Entonces, para entender un poco más esto, definimos lo que es el sistema QQ. El sistema QQ se denomina sistema de cargas generalizados de la estructura. Este sistema, que es lo que hemos estado analizando, lo que he estado yo diciendo, que es el sistema de coordenadas generalizadas, establece cuáles son las cargas y los desplazamientos aplicados directamente sobre las coordenadas generalizadas de la estructura. Eso quiere decir que este es el sistema donde representaremos las cargas y los desplazamientos de la junta de la estructura, pero no cualquier tipo de carga y cualquier tipo de desplazamiento, sino los desplazamientos necesarios y suficientes, desplazamientos generalizados necesarios para definir cualquier configuración, cualquier tipo de movimiento que pueda producirse en una estructura. Si ese es el sistema Q o sistema generalizado, vemos aquí cómo el vector D, que era vector de desplazamiento o vector Q,
es el vector que nos permite describir la configuración o la posición de una estructura cuando se produce cualquier desplazamiento. El número de coordenadas mínimo necesario y suficiente para describir ese sistema. Luego vemos cuál es el sistema PP. Este sistema representa el sistema de solicitaciones y deformaciones internas de la estructura. Esto quiere decir que en este sistema podremos representar, nos ayudará a obtener esfuerzos y deformaciones que se producen localmente, por eso sistema local, en cada uno de los componentes internos de los miembros de la estructura. Este quiere decir que nos ayudará a obtener eso que obtenían ustedes en estática y en resistencia de materiales, que eran esfuerzos cortantes, esfuerzos axiales y esfuerzos de momento. Entonces, este sistema, para la forma en que lo vamos a trabajar, nos permite establecer las deformaciones que se producen en los elementos. Recuerden que los elementos los definíamos como todo lo que estaba entre los puntos extremos I y J de un miembro, y este sistema local nos permite establecer, como lo vimos al principio de la clase, las deformaciones de los elementos. ¿Y cuáles pueden ser las características de deformación de elementos? Bueno, como vemos tenemos los elementos deformables, y para cada elemento deformable esta imagen que estamos viendo es muy importante porque nos permite establecer nuestro sistema. Para un elemento deformable tenemos que él tiene tres componentes de deformabilidad. ¿Cuál es? Una componente rotacional, eso que veíamos antes que llamábamos θ barra I. Una componente rotacional en el punto J, que veíamos y llamamos θ barra J. Y una componente de deformación axial, que llamábamos delta U, si ustedes recuerdan, que va a ser nuestra tercera componente. Y este es en el orden que siempre lo vamos a nombrar. Primero, la componente rotacional, la deformación transversal o deformación rotacional del elemento I, del extremo de barra I, la deformación rotacional o transversal del extremo de barra J, y la deformación axial o longitudinal de la barra en general. Recuerden que así es como vamos a establecer nuestro sistema coordenado local, y el global lo establecemos, como hemos visto a lo largo de toda la clase, como en cada barra 1, 2 y 3, es decir, horizontal, vertical y rotación en cada uno de los nodos, 4, 5 y 6, horizontal, vertical y rotación. Entonces, siguiendo con el sistema PP, para un elemento deformable sabemos que como él se puede formar tanto transversal como axialmente, tenemos las tres componentes del sistema PP. Si él se deforma, o mejor dicho, si es un elemento rígido axialmente, que no se puede formar axialmente, sabemos que la coordenada 3 no va a existir y solamente tendrá, o solamente se podrá deformar transversalmente, rotacionalmente, es decir, solamente presentará curvaturas, no alargamientos. Si el elemento, en cambio, es solamente rígido transversalmente, él no presentará estas dos coordenadas de deformación rotacional o transversal. Nunca va a presentar curvatura, solo se podrá alargar y rotar como cuerpo rígido, pero eso no representa una deformación. Finalmente, si el elemento es completamente rígido, es decir, es un cuerpo rígido, no presentará ninguna coordenada, pues este sistema no presentará coordenada en este sistema, porque este es el sistema de deformaciones. Y como no se deforma, simplemente una vez que veamos un cuerpo rígido, no colocaremos coordenada en este sistema. Además, cuando vemos esta imagen se nos hace claro por qué decíamos que para los elementos axialmente rígidos perdíamos una coordenada de hipergeometría, porque el elemento axialmente rígido no posee esta tercera coordenada global que se traduce en una coordenada del sistema, no presenta esta coordenada local que se traduce en una coordenada del sistema global. E igual aquí, los elementos transversalmente rígidos perdíamos dos coordenadas porque no tiene ninguna de estas dos coordenadas del sistema local que se traducen en dos coordenadas del sistema global. Esto les va a ir quedando más claro a medida que desarrollemos ejercicios. Siempre es importante que una vez que vayan entendiendo y vean ejercicios, retomen las clases teóricas para poder entender mejor lo que aquí se explica. Ahora, ya nosotros hemos visto cómo sacar o cómo obtener la relación entre desplazamientos de junta, sistema global, sistema QQ, y deformaciones de elementos, sistema local o sistema PP. Entonces, habíamos visto de una forma muy genérica, yo les había dicho que la vamos a ver desde un punto de vista
más concreto, pero desde el punto de vista genérico hemos tenido esta imagen y teníamos esta deformada, ¿cierto? Y hemos obtenido las ecuaciones para calcularlo. Ahora lo vamos a desglosar de un punto de vista más detallado. Teníamos entonces en verde la barra original y J, y aquí en azul la componente, en rojo, perdón, la componente final una vez deformada, esa barra y J. Vamos a analizar cuáles son los pasos uno por uno que ocurren de deformación. En primer paso, va a pasar nuestra barra del punto, la barra IJ que está en negro, va a pasar a la posición IB', JB', que lo único que está ocurriendo es una traslación axial, y cuando digo axial es axial desde el punto de vista de la posición original, una traslación axial U1, U sub I, que va a ser la traslación máxima del punto I, la traslación horizontal máxima del punto I. Luego de que ocurra ello, vamos a tener una traslación vertical o transversal a la posición original de la barra. Si vemos aquí en verde, esta es la posición original de la barra. Luego, vemos aquí en negro la posición desde el paso anterior, cuando solo existió el UI, es decir, la traslación horizontal del punto I. Y ahora solo ocurre V sub I, la traslación vertical del punto I, que también se aplica al punto J. ¿Qué pasa ahora? El tercer paso, o la tercera cosa que ocurrirá, es que va a ocurrir la rotación como cuerpo rígido. Recuerdan, el phi sub j. Y este phi sub j, como dijimos, que el ángulo es muy pequeño, no va a representar un cambio en el eje axial de la barra, sino que solo representa un cambio en la distancia transversal, y por ello tenemos aquí que j va a pasar de la posición 3' a la posición j cuarta, con un cambio o una traslación desde el punto desde la coordenada original v sub j. Y esto era lo que nos permitía decir que ese phi que queríamos hallar iba a ser v sub j menos v sub i entre L. Pues ya hemos visto que este cambio de longitud es despreciable. ¿Qué ocurre de nuevo? O el cuarto paso. Bueno, ya en este cuarto paso van a ocurrir la segunda tanda de desplazamientos o deformaciones, lo que ya conocemos como solamente las deformaciones. Finalmente, el último paso que va a ocurrir son las deformaciones transversales. Las deformaciones transversales a la barra, al sistema local, vienen producto de las rotaciones de los nodos I y J del sistema global. Es decir, en el sistema global vamos a tener esas coordenadas 3 y 6, que eran las rotaciones de los nodos, y esas rotaciones de los nodos eran las que producían esta deformación transversal de la barra. Por eso es que vemos este ángulo pequeño, tita sub i barra y tita sub j barra. Y era lo que calculábamos anteriormente, y decíamos que el ángulo total de rotación del nodo iba a ser la rotación como cuerpo rígido de la barra más la pequeña rotación que se originaba como o producto de la deformación transversal de la barra. Ahora vamos a comprender, para poder comprender bien el modelo, vamos a ver la posición inicial de la barra aquí en verde y la posición final en rojo. Esto que ocurre hasta el punto o hasta la rotación como cuerpo rígido es lo que se conoce como el eje de la barra o la cuerda. Por eso es que se llama rotación de cuerda al phi, a la rotación como cuerpo rígido. Y luego lo que ocurre son las deformaciones longitudinales y transversales de nuestra barra, delta U o delta L, y tita sub I barra y tita sub J barra. Y de aquí es donde obteníamos, ya está mejor explicado, todas las ecuaciones que nos van a servir para calcular y resolver nuestros problemas. Cualquier duda, por favor, recuerden contactar a través del campus virtual.